Bueno, Carlos, ahora sí que sí. Aquí estamos. Pues nada, Carlos, ¿empezamos? ¿Ya? Venga, empezamos. Sí. Pues nada, chicos. Hola a todos. Gracias por estar aquí. ¿Vale? Esto es un directo. Aquí estamos Víctor Serrano y un servidor Carlos. Bueno, primero me presento. Yo me llamo Carlos. Soy entrenador personal diplomado por la YMCA Fit London, allá por el año 2014. Y nada, empezar en este mundo, pues bueno, yo me considero un loco, un apasionado del entrenamiento, de la nutrición, del deporte en general. Y bueno, aquí tenemos hoy con nosotros a Víctor Serrano. Él es dietista nutricionista, licenciado por la UCAM de Murcia, y nos va a comentar hoy un poquito sobre la nutrición para el desarrollo muscular, ¿de acuerdo? Nos va a dar algunos tips, pues al nivel de macronutrientes, cantidad de ingesta de proteína, de hidratos de carbono, de grasa. Tocaremos también el tema de la suplementación deportiva, aquellos suplementos que funcionan, que están bajo evidencia tipo A, cuáles no funcionan. Así que nada, la charla tratará sobre ello y al final de la charla pues haremos una ronda de preguntas y habrá un sorteo, ¿vale? Con una sorpresita para el ganador, ¿de acuerdo? Así que nada, Víctor, cuando Vale. quieras, Bueno, empezamos. decir que el sorteo, eso, como ha dicho Carlos, al final de la charla, pues puede participar todo el mundo. Puede participar amigos, pacientes, nuevos contactos, es decir, puede participar cualquier persona. Y todo ello lo vamos a decir al final de la charla. Y bueno, lo sortaremos en directo también. Y bueno, también, Carlos, se le ha olvidado comentar que, bueno, el tema del el directo que quieres hacer tú del entrenamiento, que será supongo que la semana que viene, ¿no? Sí, correcto, el domingo que viene, sí, ¿verdad? Es que, bueno, es la primera vez que hago un directo y estoy un poco nervioso, ¿eh? Pero me imagino que ya se irá pasando los nervios. El domingo que viene haremos otro directo, ¿de acuerdo? Y ahí tocaremos el entrenamiento enfocado a la hipertrofia muscular, ¿de acuerdo? Esto será una charla sobre nutrición enfocada al desarrollo muscular. Y la semana que viene haremos un directo sobre el entrenamiento enfocado al desarrollo muscular, ¿vale? Daremos pautas, cómo diseñar una rutina, con frecuencia, tipos de ejercicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Exactamente. Bueno, ¿cuáles son los pilares básicos para el desarrollo muscular? Pues uno es el entrenamiento, que es de los más importantes, luego tenemos la nutrición, luego tenemos la suplementación y luego el descanso. Es decir, ambos forman una pirámide y tenemos que intentar cubrirlos todos, ¿vale? Porque al final el éxito a largo plazo va a depender de ese tipo de factores. Carlos en la semana que viene pues hablará del entrenamiento. Yo siempre digo que el entrenamiento debe diseñarlo de manera personalizada un especialista en ciencias de la actividad física y del deporte. Entonces, bueno, Carlos, como es especialista en eso, pues nos va a explicar pues todos los factores que influyen en la hipertrofia muscular. Pues como ha dicho, intensidad, es decir, volumen, número de series, fuerza, tiempos de fase céntrica, fase concéntrica, frecuencia de músculos semanales, pues todo ello lo va a explicar. Hoy nos vamos a centrar en la nutrición, es decir, qué claves tenemos que seguir para maximizar el desarrollo muscular del entrenamiento y recuperarnos correctamente. Entonces, los objetivos pueden ser tres. Es decir, cuando buscamos diseñar un plan nutricional para ganar masa muscular, tenemos tres objetivos. Siempre que viene un paciente a la consulta, pues me dice, pues mi objetivo es aumentar la masa muscular. Mi objetivo es perder grasa, pero intentar mantener los niveles de masa muscular. O mi objetivo es mantenerme directamente. Ni ganar ni perder grasa. Porque, por ejemplo, hay muchos deportistas que su objetivo es competir, pero no competir en culturismo, sino competir en otros deportes y no desean ganar masa muscular. No todo el mundo quiere ganar masa muscular. Entonces, pues hay que hacerle un sistema nutricional adaptado a eso. O hay otras personas, por ejemplo, que están en una oposición y tienen que mantener sus niveles de masa muscular para rendir correctamente, pero tienen que perder grasa para la misma vez ser un poco más ligeros. Entonces, bueno, tenemos que ir jugando mucho con eso. Y para ello es muy importante el concepto de balance energético. El balance energético son las calorías que consumimos al día. Es decir, si queremos aumentar masa muscular, tenemos que intentar consumir un balance energético positivo, es decir, un superávit calórico. Tenemos que consumir unas 300, 500 calorías aproximadamente más de nuestro gasto energético total. Es decir, si al día gastamos 3.000 calorías, pues tenemos que seguir un sistema nutricional de unas 500 calorías más aproximadamente, entre 3.300 o 3.500. Si queremos perder grasa, lo que tenemos que hacer es justo al contrario, es decir, practicar un balance energético negativo, es decir, consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta. El ejemplo anterior al día, pues tenemos que consumir unas 2.500 aproximadamente para hacer ese déficit calórico y que tu cuerpo vaya tirando de los depósitos de ácido graso acumulados. Entonces, bueno, dentro de ese balance energético tenemos que intentar llevar una correcta proporción de macronutrientes y vamos a ver cuáles son.
esa correcta proporción está basada en la ciencia. Es decir, lo que han demostrado los estudios científicos que aumenta el desarrollo muscular. Y vamos a entrar ahí más adelante. Entonces, pues bueno. Si lo que queremos es aumentar... Sí. Sí. No, Carlos. Perdón. Dime. Ah, bueno, no, iba a continuar eso. Bueno, vamos a empezar hablando entonces de los macronutrientes. Bueno, seguimos con el balance energético. Es decir, ¿qué tiene que hacer una persona para saber cuál es su metabolismo? Es decir, ¿cuál es lo que gasta al día? Pues en primer lugar tenemos que intentar calcular el metabolismo basal. El metabolismo basal es lo que consumimos en reposo. Es decir, lo que necesita nuestro cuerpo para mantener las funciones vitales si estamos un día entero, por ejemplo, tumbados en el sofá, es decir, sin hacer ningún tipo de actividad física. Y hay dos sistemas para calcularlo. Uno es a través de las fórmulas tradicionales. Si nos metemos en Internet y buscamos calcular el metabolismo basal, nos van a salir varias fórmulas. Entre ellas una conocida llamada Harris-Benedict, es la más popular. El problema de las fórmulas es que son estimaciones y no son precisas. Entonces, bueno, si queremos algo aproximado sí que las podemos utilizar. Pero si queremos algo más preciso tenemos que recurrir a otros sistemas, como por ejemplo la calorimetría indirecta. Yo en la consulta, cuando viene un paciente, pues le hago una prueba de calorimetría indirecta. Es decir, le pongo una máscara y a través del consumo de oxígeno puedo ver cuántas calorías quema al día en reposo. Una vez que tengo ese dato, ya puedo saber con estimaciones cuál es su gasto por actividad física. El gasto por actividad física se puede calcular, pues por ejemplo, con relojes de estos de monitoreo de actividad física que tienen para calcular pues, la frecuencia cardíaca, son bastante aproximados, o luego también hay varias fórmulas, que en Internet las podemos encontrar. Según tu tipo de deporte y tu tipo de entrenamiento, pues te puedes hacer una idea de cuántas calorías puedes quemar en cada entrenamiento. Entonces ya tenemos el gasto energético basal y el gasto energético por actividad física. Lo sumamos, luego habría otro dato que se llama efecto térmico de los alimentos, ¿vale? Que, bueno, es el 7,5% del gasto energético basal más la actividad física, pero bueno, tampoco los que no quieran complicarse mucho con ese dato lo pueden omitir. Una vez que ya tenemos lo que gastamos al día de energía, entonces si queremos aumentar masa muscular, como hemos dicho antes, tenemos que intentar hacer un superávit calórico, es decir, añadirle unas 300, unas 500 calorías más de las que gastamos al día. Si queremos recortar calorías, pues un déficit, es decir, le restamos ese dato, esas 500 calorías. Ahora vamos a entrar en el tema de los macronutrientes, ¿vale? Los macronutrientes son los nutrientes más importantes de los alimentos, es decir, los que tienen energía, los que tienen calorías. Son tres, son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono los utilizamos como fuente de energía cuando estamos haciendo entrenamientos con pesas, ¿vale? Es la principal fuente de energía. Las proteínas, pues bueno, son los ladrillos que componen la masa muscular. Cuando tenemos un desgaste alto por actividad física, tenemos que tomar proteínas para que nuestro cuerpo pues, pueda sintetizar nuevas proteínas y reparar el tejido muscular y que se vaya desarrollando a largo plazo. Y luego tenemos las grasas, que también son importantes para mantener ciertas funciones vitales, y muchos alimentos que tienen grasas también tienen colesterol, que ahora entraremos un poquito más en detalle, pero es importante para sintetizar hormonas anabólicas, es decir, las hormonas que nos ayudan a aumentar la síntesis proteica y a ganar masa muscular. Vamos a empezar con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono deberíamos de tomar una dosis de unos 6, 8 gramos por kilo de peso al día de carbohidratos. Las fuentes más importantes, pues yo recomendaría que fueran hidratos de carbono de moderado índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad de absorción de los hidratos de carbono a la sangre. Cuanto más rápida sea la absorción, es decir, cuanto más alto el índice glucémico, mayor es la insulina. Y la insulina es una hormona anabólica, sí, es decir, nos ayuda a ganar masa muscular, pero por otro lado es una hormona lipogénica, que nos ayuda a acumular grasa. Entonces, lo ideal sería durante el día tener la insulina a niveles normales, con hidratos de carbono de moderado índice glucémico. Por ejemplo, el pan, si puede ser de centeno o puede ser de espelta, mejor, porque tiene mucho más fibra y ese carbohidrato se absorbe más lentamente. El arroz basmati, y si es basmati integral, también mucho mejor. La pasta integral, porque la fibra ya sabéis que retrasa esa absorción intestinal de glucosa a la sangre y baja el índice glucémico. Entonces tenemos pasta integral, arroz basmati, pan de centeno o de espelta. Tenemos la patata, pues si queremos cambiarla por boniato también, el índice glucémico es más bajo. Tenemos la quinoa. Las frutas tenemos que intentar consumirla con piel, ¿vale? Porque la piel tiene fibra y la fibra hemos dicho que retrasa esa absorción de hidratos de carbono en la sangre. Y bueno, los cereales, los más recomendados para mí son los copos de avena. Son muy completos, es decir, tienen un montón de fibra. Y aparte sacian, son hidratos de carbono de moderado índice glucémico. Entonces, pues bueno, muchas personas se piensan, bueno, ahora entraremos más en detalle sobre los hidratos de carbono y la proteína. Vamos a las proteínas. La proteína tenemos varios tipos, es decir, tenemos de alto valor biológico y de bajo valor biológico. Las más importantes son las de alto valor biológico. ¿Y qué significa valor biológico? Valor biológico es cuando una proteína
tiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para hacer nuevas proteínas y reparar los tejidos musculares. Es decir, tenemos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizarlos, que son los aminoácidos no esenciales, y luego tenemos los aminoácidos esenciales, que nuestro cuerpo no puede crearlos por sí mismo, por lo que tenemos que consumirlos de forma natural en los alimentos. Si no los consumimos, no vamos a tener todos esos aminoácidos para crear nuevas proteínas. Entonces vamos a ver cuáles son las proteínas de alto valor biológico y las de bajo valor biológico. Todas cuentan, es decir, si te vas a diseñar un sistema nutricional, tienes que contar todas las proteínas, tanto las de bajo como las de alto valor biológico. No solo las de alto valor biológico, como muchos deportistas cuentan, y luego vienen a la consulta y cuando les hago una encuesta nutricional me di cuenta de que están tomando 3 o 4 veces la cantidad de proteína que les corresponde. Entonces, todas las proteínas tienen nitrógeno y todas cuentan. Entonces, ¿cuáles son los alimentos de alto valor biológico? Es decir, las más importantes. Pues tenemos los huevos, el pescado, la carne y la leche, en ese orden. Es decir, de mayor a menor valor biológico. Tenemos la proteína del huevo, sobre todo la de la clara, luego tenemos la proteína de pescado, luego tenemos la proteína de carne y luego tenemos la proteína de la leche, ¿vale? Ordenados de menor a menor, de mayor a menor. Pero eso no quiere decir que alimentos como, por ejemplo, la pasta, el arroz, la patata, no tengan proteína, porque sí que las tienen. Lo que pasa es que no tienen todos esos aminoácidos que necesita nuestro cuerpo para desarrollar esa proteína completa para el músculo. Pero también cuentan. Entonces, bueno, muchos deportistas, es súper curioso, y esto no lo sabe casi nadie, piensan que lo que da volumen al músculo son las proteínas. Y eso es mentira. Lo que da volumen al músculo son los carbohidratos, los hidratos de carbono. Y os voy a explicar por qué. La proteína, es decir, cuando nosotros hacemos un entrenamiento y rompemos tejidos, necesitamos esas proteínas para que nuestro cuerpo las descomponga en aminoácidos, esos aminoácidos se absorben en el intestino y nuestro cuerpo vuelve a formar nuevas proteínas para reparar esos tejidos dañados que han sucedido durante el entrenamiento. Es decir, las proteínas son los ladrillos del tejido muscular, del tejido proteico muscular. Pero lo que da volumen al músculo son los hidratos de carbono. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Cuando nosotros tomamos hidratos de carbono, se absorben en el intestino y llega a los músculos, pasa a la sangre y luego llega a los músculos y forma glucógeno, ¿vale? Cuando se forma glucógeno, el músculo arrastra una cantidad enorme de agua a su interior. Es decir, por cada molécula de glucógeno que se crea en el músculo, arrastra cuatro moléculas de agua. Eso quiere decir que si nosotros tomamos hidratos de carbono, nuestros músculos van a estar llenos de agua y de glucógeno. Cuando nosotros tenemos los músculos duros y rocosos, es porque los tenemos cargados de glucógeno y de agua. Un error muy común en muchas dietas es eliminar los hidratos de carbono. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque si eliminamos los hidratos de carbono y entrenamos con pesas, vamos a agotar todo ese glucógeno muscular. Y al agotar todo ese glucógeno muscular, nuestros músculos van a expulsar toda esa agua que tienen retenida y se van a deshinchar. Entonces no vamos a tener ese aspecto duro, rocoso y voluminizado que notarían los carbohidratos. Entonces recordar, lo que da volumen al músculo son los hidratos de carbono, no las proteínas. Las proteínas se nos sirven para que a largo plazo vayamos reparando nuevas estructuras dañadas y a largo plazo, pues obviamente el tejido proteico crecerá, pero a largo plazo. Pero a corto plazo, el volumen muscular puede variar según la ingesta de hidratos de carbono. Entonces, los hidratos de carbono siempre hay que consumirlos. Luego tenemos la grasa. Bueno, vamos a entrar de proteínas, hemos visto las fuentes. Vamos a entrar con la grasa. Es decir, las grasas también son importantes, sobre todo para cubrir ciertas funciones vitales de nuestro organismo. Grasas, por ejemplo, tenemos las monoinsaturadas, como el aceite de oliva, el aguacate, tenemos poliinsaturadas, como por ejemplo el pescado azul, que tiene omega 3, el PAI-DHA. Luego tenemos las grasas saturadas. Las grasas saturadas, claro, en muchos sitios las ponen como el enemigo número 1, porque en exceso parece ser que pueden aumentar el riesgo de cáncer, pero un mínimo tenemos que tomar. ¿Por qué? Los alimentos que tienen grasas saturadas, pueden ser las carnes rojas, también tienen colesterol. Y el colesterol no es el enemigo. De hecho, nuestras hormonas anabólicas están formadas por colesterol. Si no consumimos suficiente colesterol, no vamos a sintetizar esas hormonas anabólicas como la testosterona y no vamos a poder tener la síntesis proteica al máximo. Entonces, alimentos como las carnes rojas de vez en cuando también son importantes. Incluso diría que embutidos también se pueden tomar. Todo en su justo equilibrio, porque el colesterol es importante. Sí, perdona, una cosita, Víctor. Sí, haciendo a colación de lo que estás diciendo de la grasa saturada, de hecho, por allá por los años 90, una prestigiosa revista, The Times, tuvo que pedir disculpas por el tema de la grasa saturada, porque siempre se había asociado a enfermedades cardiovasculares con el consumo de grasa saturada, y realmente no fue así. Realmente se demostró que vino por el azúcar refinada, no por la grasa saturada. Exactamente. Claro, sí, muchas enfermedades que hay hoy en día son causa del hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo se crea pues consumiendo demasiados hidratos de carbono de alto índice glucémico. El azúcar es uno de ellos. Si nosotros consumimos mucho azúcar o muchos carbohidratos de alto índice glucémico,
vamos a tener la insulina a tope todo el rato. Y el problema de la insulina es eso, pues que al final destruye los receptores de la membrana celular y pueden causar múltiples enfermedades. Pueden ser diabetes, pueden ser enfermedades cardiovasculares, incluso te puede aumentar el colesterol endógeno. Es decir, cuando tenemos el colesterol alto, aunque eso sería más para otro directo, pero bueno, cuando tenemos el colesterol alto, no es por culpa del colesterol que estamos consumiendo, sino por el exceso de hidrato de carbono de mala calidad que consumimos en el día a día. Todo eso tenemos que controlarlo. Entonces vamos a hablar un poquito de la distribución de las comidas. Ahora hay mucha moda de, bueno, lo recomendable es hacer 1 o 2 comidas al día. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo mejor, para ganar, hablando siempre desde el punto de vista de ganar masa muscular, Sí, sí, sí. ¿vale? Luego, yo estoy seguro, yo estoy convencido de que debemos que repartir las comidas en 5 o 6 comidas al día, ¿vale? E intentar que cada comida tenga una parte de proteínas, una parte de carbohidratos y una parte de grasas. Comidas pequeñas pero frecuentes. Cuando digo pequeñas, depende también del balance energético que esté consumiendo cada uno. Pero si solo hacemos 1 o 2 comidas al día, vamos a tener un problema. Y es que muchos micronutrientes, por ejemplo, calcio y hierro, pues van a competir por el mismo mecanismo de absorción y no se van a absorber correctamente. Hay nutrientes que inhiben la absorción de otros nutrientes. Entonces, si juntamos toda esa comida en 1 o 2, pues vamos a tener problemas de mala absorción y no vamos a absorber todos los nutrientes que necesitamos. Así que lo ideal es repartirse las comidas. Desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena. Podemos tomar un pre y un post-entrenamiento también, si lo necesitamos. Y Sí, sobre todo, perdona, y sobre todo también para sí, respetar el famoso timing proteico. Es decir, si por cada ingesta, que ahora tú no lo comentarás, si por cada ingesta exacto. proteica se recomienda entre unos, no sé, imagino que unos 30 o 40 gramos 30 o 40 gramos, aproximadamente, exactamente. exactamente, no estaremos respetando ese timing proteico si juntamos toda la proteína en 2 comidas. Exactamente. Lo suyo es repartirla y luego la vamos a digerir mucho mejor. No es lo mismo en una comida ingerir 100, 150 gramos de proteína, que eso es mucho, a tu estómago le va a acostumbrar a digerirlo y luego a absorberlo, de hecho muchas lo vas a excretar, que si lo vas tomando en pequeñas dosis. Se va a absorber mucho mejor. Pre y post-entrenamiento. Es decir, ¿qué podemos tomar antes de entrenar y qué podemos tomar después de entrenar? Pues antes de entrenar yo recomendaría que sea una toma unos 30 o 40 minutos antes del entrenamiento que lleve carbohidratos de moderado índice glucémico, que se absorban lentamente, pues para que no te suba la insulina, baje el riesgo de que te dé una hipoglucemia durante el entrenamiento, es decir, que absorba la energía de forma paulatina. Esos carbohidratos, pues son los que hemos dicho antes, puede ser un poco de pan de centeno, de espelta, puede ser copos de avena, puede ser fruta con piel, y también debería llevar ese preentrenamiento una dosis de proteína, sobre todo de alto valor biológico, es decir, de alta calidad. Puede ser clara de huevo, puede ser leche, puede ser un poco de carne como pavo, incluso si tomas proteína de suero, la proteína de mayor valor biológico de todas es la proteína de suero. Es decir, la proteína que viene en polvo, en forma de botes, esa proteína es la que tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo para fabricar esas proteínas de los músculos. Entonces, si la consumimos antes de entrenar, va a ser una buena opción, porque encima se absorbe muy rápidamente. Y bueno, pues simplemente es unos 30 o 40 minutos antes de entrenar, pues una dosis de carbohidratos de lenta absorción y una dosis de proteína. Grasas en esa toma no es necesario. ¿Para qué queremos aumentar grasas si las grasas cuesta de ser digeridas por el estómago? Entonces, pues tampoco es bueno tener demasiado tiempo la comida. Y luego tenemos el postentrenamiento, justo después de entrenar. Que lo ideal sería una toma que lleve proteína de alto valor biológico, puede ser proteína de suero, ¿vale? Hemos dicho que es la proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita y es rica en leucina. La leucina es el aminoácido más importante de todos, porque aumenta la síntesis proteica. Es uno de los 3 aminoácidos ramificados. Seguro que a muchos os suenan los aminoácidos ramificados, están en forma de suplemento. Pues la proteína de suero ya los lleva. De hecho, muchos pacientes toman aminoácidos ramificados, pero también toman proteína de suero. No es necesario que tomen esos aminoácidos ramificados porque ya los tienen en la proteína de suero. Si se los quieren tomar, se los pueden tomar. Pero la proteína de suero ya los lleva, ya lleva leucina. Como mucho, yo en su lugar, si quisiera ahorrarme dinero, tomaría la proteína de suero y si quisiera añadirle un extra, le metería un poquito de leucina. Pero gastarse el dinero en suplementos de aminoácidos ramificados cuando la leucina es mucho más barata y es el aminoácido más importante de todo, pues yo le metería un poquito más de leucina. Y luego, los hidratos de carbono que tenemos que tomar después del entrenamiento, de postentrenamiento, serían de alto índice glucémico. Acuérdense que os acabo de decir que yo recomiendo hidratos de carbono de moderado índice glucémico, pero en este caso, es decir, justo después de entrenar, yo recomiendo los de alto índice glucémico, ¿vale? Puede ser incluso azúcar, ¿vale? Aunque el azúcar refinado, pues tampoco es recomendable porque es muy procesado. Pero, por ejemplo, un alimento interesante sería la miel. Pues la miel tiene azúcar natural, se absorbe rápidamente, dispara la insulina y la insulina ayuda a que esos aminoácidos que hay en sangre, es decir, que si acompañamos la proteína de suero con los hidratos de carbono de alto índice glucémico,
todos esos hidratos de carbono que hay en sangre se absorben mucho mejor cuando la insulina está alta que si la tuviéramos baja. Y hay un montón de estudios científicos que lo demuestran. Entonces, acompañar la proteína de suero con leche y con miel sería una buena opción. Vamos a entrar en el debate de la leche. La leche sí, la leche no. Cuando hablo de leche me refiero a leche de vaca. Yo la recomiendo y os voy a decir por qué. Luego puede haber un montón de controversia respecto a la salud, ¿vale? Pero ahora no estamos hablando de salud extrema, sino de cuáles son los mejores alimentos anabólicos. Y uno de ellos es la leche, porque la leche tiene aminoácidos ramificados. Hemos dicho que son 3, leucina, isoleucina y valina. Y los aminoácidos ramificados, en concreto la leucina, aumentan la síntesis proteica. Y encima la proteína de la leche es de alto valor biológico. ¿Qué mejor momento de tomar la leche que después de entrenar? Que encima tiene caseína. La proteína de caseína es una proteína de absorción lenta. Si la combinamos con proteína de suero, es decir, con la del suplemento, estamos combinando una proteína de rápida absorción con una proteína de lenta absorción, lo que el efecto anabólico va a ser mucho mayor. Y si encima le ponemos miel a ese batido con leche y con proteína de suero, la insulina la vamos a disparar y todos esos aminoácidos los vamos a absorber mucho mejor. ¿Qué te parecería? Una pregunta. Sí. ¿Qué opinas de tomar también la proteína de suero, aparte de hacerlo a modo de post-entrenamiento, hacerlo como un preentreno? Es decir, tomar unos 25 gramos antes junto con los 25 gramos después. ¿Qué De opinión hecho, tienes al respecto? hay un estudio muy interesante que analizó, cogió 2 grupos. Y entonces a unos les dieron antes de entrenar proteína de suero y a otros les dieron después de entrenar proteína de suero. Es decir, uno la tomó antes y otro la tomó después. Y luego en las horas siguientes, a 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas, se les midió los niveles de síntesis proteica. Y curiosamente, los que tomaron proteína de suero antes de entrenar tenían la síntesis proteica mucho más alta que los que la tomaron después. Entonces, tomar proteína de suero antes de entrenar puede ser una buena opción para aumentar la síntesis proteica en las horas posteriores. Yo, ante la duda, recomiendo antes y después. Es decir, una dosis de proteína de suero antes y una dosis de proteína de suero después. Eso es interesante. Luego tenemos el factor descanso. El descanso es muy importante. Durante las primeras horas de sueño, en concreto la fase REM, pues se liberan ciertas hormonas anabólicas como la hormona de crecimiento. Y a ciertas horas de la madrugada también parece ser que con estudios científicos se ha demostrado que la testosterona la tenemos mucho más alta. Entonces, conseguir un sueño de unas 7, 8 horas al día es interesante para que podamos recuperarnos y nuestro cuerpo vaya generando nuevos tejidos. Si no descansamos lo suficiente, vamos a tener el cortisol, es decir, la hormona catabólica por excelencia, lo vamos a tener disparado. Y el riesgo de destruir masa muscular es mucho más alto que si dormimos correctamente y descansamos. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña mención sobre la suplementación, ¿de acuerdo? Porque, bueno, yo creo que sigue habiendo muchas dudas respecto a ella, hay muchos mitos, bueno, muchos suplementos que no funcionan, que no están argumentados bajo la evidencia científica. Así que nada, si te parece, vamos a hablar, por ejemplo, de unos cuantos suplementos. Yo empezaría, por ejemplo, por el monohidrato de creatina. ¿Qué te parece la suplementación con creatina para deportes de resistencia o deportes de fuerza, powerlifting, halterofilia, etcétera? ¿Qué Pues opinas? mira, es muy interesante porque la creatina es uno de los pocos suplementos que ha demostrado tener una evidencia científica tipo A, es decir, la máxima. La creatina ha demostrado, de hecho, hay cientos de estudios con creatina y ha demostrado aumentar la síntesis proteica, ayudar a ganar volumen muscular a corto plazo y aumentar el rendimiento en deportes de fuerza. Es decir, cuando nosotros consumimos creatina, la acumulamos en el músculo en forma de ATP-fosfocreatina. Cuando hacemos un esfuerzo intenso, por ejemplo, una serie en la que hagamos repeticiones a muy alta velocidad, nosotros estamos utilizando esa vía, la ATP-fosfocreatina. Y el hecho de tomar suplementos de creatina puede ayudarnos a aguantar un poquito más de tiempo, es decir, aumentar el número de repeticiones o incluso aumentar las cargas de peso durante el entrenamiento. Por otro lado, la creatina es una sustancia muy osmótica. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tomamos creatina, nuestros músculos, al absorberla, también arrastran una gran cantidad de agua a su interior. Es como cuando hemos explicado lo de la síntesis de glucógeno. Cuando nosotros tomamos hidratos de carbono, acumulamos glucógeno en el músculo y los llenamos de agua. Con la creatina pasa algo parecido. Cuando tomamos creatina, nuestros músculos la almacenan y también retienen una gran cantidad de agua. Ello hace que el músculo se hinche, aumente el volumen muscular y esté más duro, más rocoso y más moldeado. Así que desde el punto de vista de la estética, la creatina es una buena opción para mantener los músculos llenos de agua, ¿vale? Un músculo deshidratado va a estar vacío, va a estar fofo, va a estar deshinchado. Un músculo lleno de agua va a estar hidratado, duro, rocoso y estético. Y cuando entrenamos es muy importante que la célula muscular esté llena de agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bombeamos sangre a los músculos, sufre un estrés metabólico, es decir, ciertos nutrientes llegan a la célula muscular.
Si la célula ya está llena de agua antes de eso, la membrana de la célula se puede romper con mayor facilidad y la hipertrofia sarcoplasmática puede ser mucho mayor. Así que yo siempre recomiendo intentar llenar los músculos al máximo de agua. Y no solo bebiendo agua, sino aportando hidratos de carbono y creatina. Y la creatina, incluso aunque estemos en una fase de definición, se puede tomar. Es decir, la creatina no influye en la pérdida de grasa. Sí es cierto que cuando nosotros retenemos agua con la creatina, ese extra de agua que hemos retenido a largo plazo puede ser que se escape un poquito de la célula y sea líquidos subcutáneos, es decir, que nos tape un poco a largo plazo. Pero si tenemos niveles bajos de grasa, no tenemos que tener miedo de eso porque vamos a estar igual de marcados. Si tenemos que perder mucha grasa, pues a lo mejor yo pues, pondría un poquito la toma de creatina hasta que tuviéramos niveles bajos de grasa. Tú has estudiado, Carlos, últimamente, que estoy hablando contigo, los tipos de creatina, cuál es Sí, la más exactamente. efectiva. Pues si quieres decirlo, cuáles son los tipos más importantes, cuál es la que ha demostrado funcionar. Sí, exactamente. Ya añadiendo una cosa ya para complementar lo que ha dicho Víctor, con el tema de la creatina, igual solo, bueno, podría ser interesante prescindir de la creatina cuando tenemos que pasar un pesaje, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, estamos compitiendo o algo, igual sí se podría restringir la creatina, pero solamente en ese caso. Pero como ha dicho Víctor, el resto de casos, tanto de definición, aumentar masa muscular, por supuesto, no hace falta quitarse la creatina. Vale, entonces, a ver, tipos de creatina. Hay muchísimas creatinas, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a hacer mención a aquellas creatinas que han sido más estudiadas, ¿de acuerdo? Simplemente esas, porque como he dicho, hay muchísimos tipos de creatina. Vale, para empezar, primero tenemos la creatina monohidrato. Sin duda alguna es la más estudiada, ¿de acuerdo? La más estudiada y es la más contrastada. ¿Por qué es la más contrastada? Porque cuando se hace una comparativa o se hace un estudio de una creatina, se tiende a comparar siempre con la de monohidrato y la de monohidrato siempre sale beneficiada. Y ahora veremos por qué. Vale. Un tipo de creatina, un tipo de creatina que viene derivada de la de monohidrato es la micronizado, ¿de acuerdo? La creatina micronizado. La creatina micronizado simplemente sigue siendo una variante de la creatina monohidrato, solo que las partículas están más pequeñas y simplemente es para que se disuelva mejor. Pero realmente no produce ninguna ventaja respecto a la creatina monohidrato. Las ventajas son las mismas. Aumento de fuerza, aumento de masa magra, mejora de resistencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, realmente no justifico su consumo. Y más que nada porque hay más estudios positivos de la creatina monohidrato frente a la de micronizado. Vale, por otro lado tenemos la creatina Creapure. La Creapure simplemente hace referencia a un sello de calidad, ¿de acuerdo? Respecto a la creatina monohidrato. Pero simplemente eso. Realmente no hay más datos en torno a este tipo de creatina, ¿vale? Simplemente que hace referencia a un sello de calidad. Vale. Luego surgió también el gluconato de creatina, ¿de acuerdo? Como todos sabemos, la creatina, si la mezclamos junto con un gran pico de insulina, es verdad que su absorción es mucho más rápida. Eso es cierto. Pero lo mismo da, como ha explicado Víctor antes, en el batido de proteínas, si metemos la creatina y metemos azúcar panela o miel o lo que sea, la absorción va a ser igual. A esta creatina lo que se hizo simplemente fue añadir una molécula de glucosa, ¿de acuerdo? Para que se diera ese pico de insulina. Es cierto que también es verdad que puede dar puede dar más problemas gastrointestinales. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Para personas que tengan pues, problemas gastrointestinales, pues no es recomendable su uso. ¿Cuáles son las desventajas más significativas? Pues que no tiene tanto estudio científico, es decir, no está avalada por la ciencia y suele ser más cara. Entonces, pues siempre es recomendable la creatina en monohidrato. ¿Vale? Esto en cuanto al gluconato de creatina. Vale, luego tenemos la crealcalina. La creatina crealcalina lo que hace es alcalinizar, ¿de acuerdo? La molécula de creatina pasándola de un pH de 7 a 12 para que simplemente se dijera mejor. Pero bueno, realmente tampoco tiene mucho que ver el hecho de el pH de la creatina para poder asimilarla bien. No hay mucha evidencia respecto a este tipo de creatina. Mayores ventajas, pues menor retención de líquidos. Es verdad que ahora tiene menos líquidos, pero bueno, como ha dicho Víctor, si la retención es intramuscular, es decir, dentro de la célula y no extracelular, no tiene ningún sentido. No va a afectar al tejido adiposo, por lo tanto, tampoco se recomienda su uso. Y una cosa importante es el precio, es un 150% más caro respecto a la creatina de monohidrato. Entonces, ya por el simple hecho del dinero, pues no conviene mucho. Vale, y por último tenemos la creatina Equilester, que lo que hace es simplemente añadir un ester etílico a la creatina, ¿vale? Pero lo mismo que el resto de creatinas, que no tiene mucha evidencia científica, entonces tampoco recomendamos su uso. Y todo este tipo de creatinas que yo he comentado
se ha hecho siempre la comparativa con la creatina de monohidrato y la creatina de monohidrato siempre sale beneficiosa respecto al resto de creatinas. Por lo tanto, si aquí tenemos que recomendar una creatina, es la creatina de monohidrato. De hecho, para quien quiera más información, aquí hay un libro, bueno, que me lo recomendó Víctor, que está muy bien, ¿vale? Que es este libro. Este libro es el Plan Nutricional y Deportiva Personalizada, ¿vale? Que es un libro hecho por diferentes autores y este libro fue diseñado en base a estudios científicos y ahí te lo recomiendan bastante. Creatina de monohidrato, dosis y demás, que suelen ser en torno a unos 2,5 gramos antes y 2,5 gramos después. Y nada, esto Marcela ha referente. preguntado, mira, si recomendamos entonces Crapure o no. La Crapure es un poquito más cara. Yo Sí, personalmente no la tomo Crapure. Si quieres ese sello de calidad alemana que te garantice, pues bueno, que se ha procesado bajo las mejores condiciones, la puedes usar. Que no sea Crapure no quiere decir que no sea buena. Simplemente quiere decir que no tiene ese sello de calidad. ¿Vale? Estás pagando un extra porque la empresa pues haya hecho una inspección pues, para que al final se le ponga el sello. Pero que si no tiene el sello tampoco pasa nada. Se ha hecho una efectivamente. auditoría y se ha visto que cumple con esos criterios de calidad y se le ha puesto el sello de Crapure. Pero no es algo imprescindible. La creatina monohidrato, como ha dicho Carlos, es la más estudiada y encima es la más económica, la que ha demostrado funcionar. Así que yo recomendaré siempre la monohidrato. Y una cosa importante a esta persona que ha hecho esta pregunta, lo más importante cuando vais a comprar un suplemento, aparte de que tenga evidencia tipo A, es que tenga el sello de, ¿cómo es el sello? Si no me equivoco, es ahora no me viene a la cabeza, pero bueno, es un sello que es de la Asociación Mundial Antidopaje, ¿vale? Es decir, que ese suplemento ha pasado un control, ahora no me viene el nombre a la cabeza, ¿vale? Que ha No han pasado un control. puesto testosterona ni hormonas de estas raras, ¿no? Para transformar. Exactamente. No han puesto cosas raras ni de toro ni de caballo. Y que pase este control, ¿vale? De la Asociación Mundial Antidopaje, es lo más importante. Por eso no recomiendo suplementación venida a Estados Unidos, porque no hay mucho control. Prefiero más la europea. Así como los americanos nos superan en muchas cosas, en la suplementación yo no me fío tanto. De hecho, no sé en qué documental llegué a ver hace ya años que a muchos suplementos le añadieron dosis pequeñas de anabolizantes para que los efectos sean mayores. No creo que a estas alturas pase eso, pero vamos, que me resultó muy curioso. Sí, 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 sí. Entonces, Y sí, 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 Carlos. perdona. Y respecto, bueno, la creatina ya está. Otro suplemento también a mencionar muy importante, que lo conocí por Víctor, porque yo no lo conocía, es la betalanina. La betalanina es un aminoácido, de acuerdo, que viene de la alanina y lo que hace es que aumenta los niveles de carnisona en sangre, ¿vale? Y es un antioxidante, un antiestrés oxidativo, que viene bien para entrenamientos, por ejemplo, de fibras intermedias, 12, 15 repeticiones. Entonces, bueno, a ver, Víctor, si nos puedes explicar si sería interesante tomarla con creatina y qué produce esa sinergia. Exactamente, la betalanina es otro de los suplementos que han demostrado tener evidencia científica tipo A, es decir, la máxima, al igual que la creatina, y te parece ser que sí que aumenta el rendimiento deportivo. ¿Cómo lo aumenta? Pues muy sencillo. La betalanina, cuando la consumimos, aumenta los depósitos de carnosina en el músculo. La carnosina lo que hace es hacer de efecto tampón. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy intenso, los músculos empiezan a liberar, a secretar ácido láctico. Esa acidez hace que tengamos sensación de quemazón, de dolor, y tengamos que dejar de hacer el ejercicio. Entonces, la carnosina, que proviene de esa betalanina que hemos tomado en forma de suplemento, lo que hace es un efecto más alcalino, es decir, atrasar ese exceso de acidez, es decir, el efecto tampón, desadificar lo que es el pH del músculo. Entonces, vamos a tardar un poquito más en llegar a la fatiga muscular. Por otro lado, parece ser que consumir betalanina con creatina pues hace un efecto sinérgico, es decir, la betalanina potencia los efectos de la creatina y la creatina potencia los efectos de la betalanina. Consumirlas a la misma vez, pues es interesante por la sinergia que lleva. ¿Y qué más? Bueno, sí, creo que más o menos ya lo hemos visto. Ah, bueno, sí, de efectos secundarios, claro, con betalanina. Tenemos lo que se conoce como parestesia, ¿vale? Son cuando tomamos dosis muy altas. Bueno, tampoco tienen por qué ser muy altas, porque eso depende de la tolerancia de cada uno, depende de la tolerancia individual. Pero se recomienda por aproximadamente medio gramo, 1 gramo aproximadamente de dosis al día. Sí, una dosis de 1 gramo o medio gramo antes, medio gramo después de entrenar. Pero si nos pasamos con la dosis, vamos a tener una sensación como de picor. Nos puede picar la cara, nos puede picar las manos, podemos tener hormigueo. Eso se llama parestesia, ¿vale? No es peligroso ni es malo, pero simplemente es un efecto secundario de la betalanina, cuando tomamos en dosis altas. Y luego tenemos una diapositiva que os quiero enseñar muy curiosa, que es sobre la evidencia de los suplementos. El 80% de los suplementos no sirve para nada. Es decir, no es que no sirvan, es que directamente no han demostrado aumentar el rendimiento deportivo. Y es muy curioso porque muchos deportistas consumen de todo. Es decir, por seguridad, pues compro esto y esto y esto y esto. Y los suplementos tipo A
son contados con los dedos de las manos, son muy pocos. De hecho, os voy a enseñar esta diapositiva, que la tengo aquí en el ordenador, que se vea bien. Fijaros, mirad, tenemos grupo 1, es decir, tipo A, evidencia fuerte y segura. Grupo 2, evidencia limitada. Y grupo 3, muy poca evidencia. Vamos a ver cuáles son los tipos A, los que yo suelo recomendar en la consulta, porque yo si no es tipo A no los recomiendo. Se pueden tomar, pero yo no suelo mandarlos tampoco. Quien los tome, pues que los tome, no pasa nada. Tenemos la proteína de suero, ¿vale? Pues la proteína de suero, pues en el caso de necesitarla, ¿vale? Porque en muchos casos tampoco es necesario tomar un suplemento de proteína de suero. No es algo imprescindible. Si nosotros llegamos a las dosis recomendadas al día con los alimentos naturales, no tenemos por qué tomar suplementos de proteína de suero. Sí es cierto que la proteína de suero, pues tiene un alto valor biológico, se absorbe rápidamente y después de entrenar o antes de entrenar puede venir muy bien. Luego tenemos los aminoácidos esenciales. Pues si tomamos ya proteína de suero, ¿para qué vamos a tomar aminoácidos esenciales de forma aislada? Los podríamos tomar, pero ya la proteína los incorpora. Y los ramificados igual. La proteína de suero también tiene aminoácidos ramificados. Luego tenemos el HMB. El HMB puede ser útil, ¿vale? Porque el HMB procede de la leucina. Acordarse que la leucina es el aminoácido más importante porque aumenta la síntesis proteica. Pues la leucina tiene un componente que es el HMB. Y el HMB parece ser interesante cuando hacemos dietas muy restrictivas. Parece ser interesante porque lo que hace es inhibir el catabolismo proteico, es decir, la destrucción de masa muscular. Pues solo en esos casos se puede tomar. Tampoco es necesario, porque si nosotros hacemos una restricción calórica controlada, alta en hidratos de carbono, alta en proteínas y baja en grasa, no tenemos por qué destruir masa muscular, tejido proteico. Es decir, ese catabolismo no vamos a llevar. A lo mejor en dietas muy extremas, en las que no hay carbohidratos, sí que podríamos tomarlo. Pero vamos, si tomas hidratos de carbono, los hidratos de carbono son ahorradores proteicos. ¿Qué quiere decir eso? Que al tomar hidratos de carbono, el riesgo de catabolismo muscular es muy bajo. Entonces, yo siempre estoy a favor de consumir hidratos de carbono. Si no son malos, ni son el enemigo, ni te van a hacer acumular grasa y mucho menos en restricción calórica. Luego tenemos la creatina, monohidrato, de la que hemos estado hablando. Luego la alanina, luego tenemos la cafeína. ¿Vale? La cafeína para ganar masa muscular no, pero a lo mejor en ciertos deportes, como por ejemplo aeróbicos, por ejemplo maratones, pues sí que puede ser interesante, pues que hace que ahorremos más glucógeno, aumenta la oxidación de ácidos grasos y por tanto la quema de grasa, ¿vale? Pero bueno, solo en esos casos. Como termogénico puede ser interesante. Bueno, los hidratos de carbono, esto ya lo hemos visto. Bueno, suplementos con la evidencia científica tipo B, ¿vale? Mira, los BCA, los aminoácidos ramificados, glutamina, creo que está por ahí también. Sí, la glutamina está aquí. Mucha gente toma glutamina. A ver, la glutamina, pues para el sistema inmune de los deportistas, pues parece ser que sí que ha demostrado funcionar. Para aumentar la masa muscular, parece ser que no hay suficiente estudio. Y es curioso porque la proteína del músculo está compuesta por un 80% de glutamina. Pero la glutamina es un aminoácido no esencial. ¿Qué quiere decir eso? Lo he explicado antes. Que nuestro cuerpo lo puede sintetizar de forma natural a partir de otros aminoácidos. Entonces, la glutamina no tenemos por qué consumirla sí o sí porque nuestro cuerpo ya la va a obtener. El hecho de consumir más glutamina no quiere decir que vayamos a sintetizar más proteína de la masa muscular. Y la glutamina pues, parece ser interesante también porque ayuda a retener más glucógeno muscular. Es decir, como voluminizador puede ayudar a que el músculo retenga un poquito más de glucógeno y arrastre más agua y tenga el músculo un poquito más duro, más rocoso. Pues los mismos efectos que hace la creatina y el exceso y la ingesta de hidratos de carbono, pues puede hacer la glutamina en pequeña proporción. Bueno, luego citrulina, nitratos. Bueno, aquí tenéis una lista. Es curioso, ¿vale? Porque para que veáis que, bueno, yo siempre que recomiendo un suplemento, tiene que estar en evidencia científica tipo A. Una cosa, que esté en la tipo B no quiere decir que no funcione. Quiere decir que faltan estudios para demostrar su eficacia. Pero no quiere decir que no funcione. Que a lo mejor a largo plazo parece uno de los suplementos que hay aquí en esta lista demuestra funcionar, ¿vale? Pero ahora mismo está en tipo B y luego a lo mejor puede pasar a tipo A, ¿vale? Aún no lo ha demostrado, pero puede ser que lo demuestre. Entonces, pues bueno, me parecía curiosa esta diapositiva y por eso la he puesto. Quería hacer una pequeña mención, un pequeño paréntesis, ¿vale? Así como la proteína de suero, como ha dicho Víctor, si no la consumís en forma de batido, se puede consumir en forma de alimento, eso es cierto. La creatina, sin embargo, para llegar a los niveles de saturación óptimos, tendríamos que comer por lo menos 1 kilo de carne. Es imposible realmente llegar a los niveles de saturación. Y dado que nuestro cuerpo produce muy poca creatina, muy poca cantidad, así como regenera muy rápido porque es un bucle, es imposible consumirlo en comida sólida, por así decirlo. Por lo tanto, su uso puede estar justificado. No tanto como la proteína de suero, pero bueno, viene bastante bien la proteína de suero y se puede encontrar muy, muy económica. Un suplemento, por ejemplo, que pertenece al grupo de evidencia tipo C,
¿vale? De poca evidencia o nula. Es un suplemento que a mucha gente seguramente se llevará las manos a la cabeza porque muchos lo han consumido, sobre todo personas que tienen sobrepeso y quieren perder grasa, que es la L-carnitina. La L-carnitina, yo me he hartado ver en gimnasios donde he trabajado, tanto en Inglaterra, en Italia, que recomendaban L-carnitina, justificaba su uso porque decían que actuaba con martillo pilón, que favorecía la combustión de la grasa de la mitocondria. Realmente, como enseñó Víctor, no hay evidencia de que la L-carnitina funciona, por lo tanto, no se puede justificar su uso. Lo digo para aquellas personas que estéis aquí, que vayáis a vuestro gimnasio o centro deportivo y recomienden L-carnitina, para que lo sepáis, ¿vale? Que siempre hay que cuestionárselo todo y informarse de todo. No podemos tomar cualquier cosa porque sí. Sí, a ver, la L-carnitina solo ha demostrado funcionar en 2 casos. Y es en individuos que tengan niveles muy bajos de L-carnitina de forma genética. Es decir, si tu cuerpo tiene niveles muy bajos de L-carnitina, parece ser que ese suplemento pues, te puede ayudar a tener niveles normales. Y también ha demostrado funcionar solamente en maratonianos que recorren muy largas distancias. Exacto. Si vosotros sois maratonianos y hacéis ultras, pues puede ser que la L-carnitina os ayude pues, para favorecer la oxidación de ácidos grasos. Pero si no, no. Si no, es tontería tomarla. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que los suplementos prácticamente los hemos tocado todos. Vamos a hablar de la composición corporal. Es decir, cómo podemos saber cuánta grasa tengo, cuánta masa muscular tengo, cómo va cambiando, cómo podemos saberlo. Pues hay 2 sistemas, ¿vale? En realidad hay más, pero bueno, los que se suelen utilizar en las consultas son 2. Son la bioimpedancia y la antropometría. Yo en la consulta utilizo los 2. Tengo una máquina de bioimpedancia profesional. La bioimpedancia es una máquina en la que tú te subes, te pasa una corriente eléctrica por el cuerpo. Como la grasa, como el tejido graso de tu cuerpo apenas tiene agua, tiene niveles muy bajos de agua, pues la corriente, es decir, la máquina lo que hace a través de la impedancia que te pasa es distinguir entre tejido graso y tejido magro. El tejido magro es todo tejido no graso, es decir, incluye la masa muscular, incluye el agua, incluye los huesos. Eso es lo que distingue la bioimpedancia. El problema de la bioimpedancia es que, bueno, puede ser interesante porque es una prueba muy sencilla de hacer, pero se puede alterar muy fácilmente la prueba. Si tú bebes 1 litro de agua, pues te puede salir que tienes 1 kilo más de músculo y menos grasa. O si estás deshidratado, te puede salir que tienes menos músculo y que te puede salir que tienes menos grasa. Yo la utilizo porque me da datos interesantes pues, para sacar conclusiones, pero en deportistas, si queremos saber datos fiables, tenemos la antropometría, que también la utilizo en consulta. Un estudio antropométrico, ¿vale? A través de la toma de perímetros, pliegues y diámetros. Entonces, los pliegues se miden con un plicómetro. El plicómetro son unas pinzas, ¿vale? Pues yo le voy midiendo todos los pliegues al paciente, los meto en una base de datos y ya sale el estudio antropométrico. Los pliegues es uno de los datos más precisos para ver la grasa corporal. Si podemos ver si está aumentando o si está disminuyendo. Luego tenemos la mesitometría, que está en hospitales o en centros a lo mejor universitarios. Es una prueba que a lo mejor tarda 20 minutos en hacerse, es muy cara. Te pasa un escáner y con eso también es la prueba más fiable de todas para ver la masa muscular y la masa grasa, pero no se suele hacer con frecuencia. Para eso tenemos la antropometría, para la consulta. Entonces, bueno, todos esos datos que he explicado, ¿cómo llevarlos a la práctica? Porque da muchos datos. He dicho la cantidad que tenemos que tomar de proteína al día, que es entre 1,8 y 2,5 gramos por kilo de peso al día. De hidratos de carbono, que es entre 4 y 6 gramos por kilo de peso al día. Grasas, 1 o 2 gramos por kilo de peso al día. Las fórmulas que he dicho de balance energético. ¿Cómo podemos llevar todo eso a la práctica? Porque nos podemos volver locos. A ver, es muy sencillo. Tenemos 2 sistemas. Para los más experimentados, tenemos un sistema, por ejemplo, nos podemos descargar una aplicación como, por ejemplo, el MyFitnessPal. Podemos configurarlo con nuestros datos, nuestro peso, sexo, altura, edad, actividad física. Y la aplicación directamente pues, tiene las fórmulas necesarias para hacernos ese recorte calórico. El problema de la aplicación es que sí, los primeros días están muy bien porque podemos registrar todos los alimentos, pero te acabas cansando. Estar 1 año, 2 años registrando todos los alimentos, todas las comidas que estés haciendo al día, pues acabas un poquito aburrido. Entonces, yo en mi consulta he diseñado un sistema para llevar todos estos datos que he explicado a la práctica. Es un sistema muy, muy sencillo. Diría que es mucho más sencillo que la aplicación. Entonces, a los pacientes lo que hago es hacer las pruebas, les tomo los datos y les diseño un sistema nutricional personalizado a sus requerimientos energéticos y a sus objetivos. Entonces, les doy 2 cosas. Muchos pacientes que estéis aquí seguro que sabéis de qué se trata. Os doy un esquema y os doy cuadritos semanales. El esquema es un sistema donde yo enseño al paciente a combinar los alimentos. Les digo qué cantidad pueden tomar de todos los alimentos para que cumplan con esos requerimientos de macronutrientes que ha demostrado la ciencia funcionar. Es un sistema muy flexible y al final te lo acabas sabiendo de memoria. Es decir, aprendes a combinar alimentos y aprendes a comer. Y eso es lo más importante, aprender a comer. Porque no se trata de hacer dieta,
se trata de llevar un estilo de vida que sea acorde a tus objetivos y a tus requerimientos energéticos. Un sistema flexible. Todo lo que sea una dieta estricta es insostenible y todo lo que sea insostenible no funciona a largo plazo. Entonces, tenemos que seguir un sistema flexible en el que tú aprendas. Para eso tenemos el esquema que le di a los pacientes y luego tenemos los cuadritos semanales. Los cuadritos son ejemplos de diferentes comidas de la semana, ejemplos que puedes hacer con el esquema. Yo te di el sistema, que es el esquema, y luego te di los cuadritos semanales. Entonces tú vas viendo ejemplos, vas viendo combinaciones. Y al final el paciente aprende a comer y lo bueno es que puede mantener eso el resto de su vida. El tema de cambiar las calorías, los macronutrientes, depende de los resultados del paciente. Si el paciente, si vemos que hay resultados, mantenemos el sistema. Si vemos que no hay resultados, tenemos que seguir combinando, cambiando el sistema nutricional hasta que demos con la tecla. Pero siempre basándonos en las dosis de referencia. Y bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. No sé si Sí. por aquí. Yo, Víctor, perdón, una cosita. Quería contestar aquí una pregunta, ¿vale? De José1100200, que decía, toma Zasca, los pro ayuno intermitente. Y a ver, aquí creo que tampoco tenemos que liarnos y volvernos locos, ¿de acuerdo? Si hablamos de rendimiento deportivo y hablamos de ganancia muscular, evidentemente, hacer ayuno intermitente o hacer restricción calórica no es lo más ideal. Como tampoco es ideal ir a entrenar en ayunas, porque lo que no se puede hacer es ir a entrenar sin aminoácidos y sin glucosa en sangre. Eso no quiere decir que a nivel de salud no tenga efectos beneficiosos el ayuno intermitente, porque de hecho los tiene. A nivel de autofagia, por ejemplo, autofagia quiere decir, pues es un reciclado celular, ¿de acuerdo? Y hay muchos estudios que apoyan la autofagia, que apoyan el ayuno intermitente. De hecho, si queréis más información, podéis visitar el blog de Fitness Revolucionario de Marco Vázquez, que ha hecho varios artículos sobre el ayuno intermitente y hay muchos de tratamiento incluso para el cáncer. No voy a entrar en profundidad, pero si queréis más información, entráis en el blog de Fitness Revolucionario y el ayuno intermitente puede tener su cabida. Si hablamos de alto rendimiento, pues evidentemente no. Si hablamos de alto rendimiento, pues la ideal sería hacer 5 comidas al día, espaciar las comidas, el timing proteico. Pero si una persona está contenta con su nivel de composición corporal, si no tiene un afán competitivo, si no quiere mejorar marcas y simplemente come para sentirse bien y demás, puede hacer perfectamente 3 comidas al día, puede hacer alguna vez algún ayuno intermitente, no hay ningún problema. Aquí hablamos de mejorar el rendimiento deportivo, mejorar la masa muscular, que son conceptos diferentes, pero no se trata No hablamos de salud extrema. Exactamente, no se trata de o eres pro ayuno intermitente o hay que comer como un becerro, no se trata de eso, ¿de acuerdo? Eso es importante también decirlo, ¿vale? Sí, a mí se me ocurre hacer un día, mira, podemos hacer un directo un día de nutrición saludable y luego nutrición enfocada a la salud extrema, ¿vale? Porque son dos cosas diferentes. Hay personas que quieren llevar la nutrición al extremo, eliminar ciertos alimentos, hacer cierto tipo llevar cierto tipo de sistemas, pues como por ejemplo, que el ayuno intermitente, como te ha dicho Carlos, a lo mejor en momentos breves, puntuales, pues sí que puede ser interesante. Pero luego me he dado cuenta de que hay muchos pacientes que lo quieren llevar todo al extremo, ¿vale? Podemos hacer un directo solo de nutrición enfocado a la salud extremo, ¿vale? Y yo siempre digo que los extremos no son buenos, ¿vale? Lo ideal es buscar un equilibrio. Me quedaría más en la nutrición enfocada a la salud, ¿vale? Pero de todo se puede hablar. Exactamente. Y otra cosa para mencionar, eso de olvidaros de cargas y descargas. Un entrenamiento de pesas es un entrenamiento puramente glucolítico, de fibra blanca. Si nosotros nos privamos de carbohidratos, señores, no tenemos nada que hacer. Como ha dicho Víctor, carbohidratos hay que comer sí o sí, evidentemente cada uno con las cantidades que le corresponde. Habrá que necesiten más, habrá algunos que necesiten menos, dependerá del sujeto. Pero un entrenamiento de pesas, de fuerza que es puramente glucolítico, si no hay carbohidrato, no hay incremento de volumen muscular. No. Ya podemos entrar en dietas cetogénicas para la salud, eso es otra historia. Si hablamos de entrenamiento, lo que estamos hablando ahora, mejorar el rendimiento deportivo y aumentar la masa muscular, carbohidrato es lo que te hace, lo que ha dicho Víctor, voluminizar el músculo a corto plazo y la proteína a largo plazo, mejorando la síntesis proteica, irá aumentando la masa muscular paulatinamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a ver si se va animando Carlos, la gente. hazme tú primero algunas preguntas, que me dijiste que querías preguntarme algunas cosas en directo, y luego, pues si alguien tiene alguna duda, que pregunte por aquí. Vale, saludos a Marcia, a Marcia, mi hermana, a ver si se animan a hacer alguna pregunta. Bueno, mientras la gente va formando las preguntas, yo te quería hacer una pregunta muy interesante, que es muy importante, que es la diferencia entre síntesis proteica y síntesis proteica muscular. Sí, a ver, las proteínas tienen muchas funciones. Es decir, no solo tienen función estructural, tienen función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina que transporta el oxígeno, tiene función enzimática,
Es decir, hay muchos tipos de proteínas en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros sintetizamos proteínas, pues podemos sintetizar proteínas enfocadas a las enzimas, proteínas estructurales que son las que componen el músculo. Entonces, pues bueno, nosotros lo que estamos buscando es la síntesis proteica muscular. Y para ello necesitamos tener las hormonas anabólicas pues lo más altas posible. La testosterona, por ejemplo, la insulina, después de entrenar, pues son hormonas que nos pueden ayudar a aumentar la síntesis proteica muscular. Entonces, pues bueno, gran parte de la síntesis de proteína surge en el hígado y otra parte surge en el músculo, sobre todo la proteína estructural del músculo. Pero bueno, que la proteína no es solo para el músculo, es decir, que tiene muchas funciones, muchos tipos. Exactamente. Decir una pequeña mención referente al tema de la síntesis proteica muscular, que cuando una persona empieza a entrenar, que esto ya lo tocaremos la semana que viene, pero bueno, se puede hacer un pequeño inciso. Cuando una persona empieza a entrenar y es principiante, el daño acumular, el daño muscular es tan grande que esa síntesis proteica va a ir destinada a reparar ese daño muscular. Sin embargo, una persona avanzada que apenas tiene daño muscular, esa síntesis proteica va a ir principalmente a reparar tejido y a generar nuevas proteínas. Entonces, bueno, ese es uno también de las teorías o sí, de los pensamientos que puede inducir a que una persona, pues, novata, le cuesta al principio un poco más mejorar. Cuando una persona empieza a entrenar y el primer mes o la primera semana empieza a hincharse, simplemente hay que empezar a tener retención de líquido. Pero no porque esté, exactamente, no, pero no porque esté ganando masa muscular, porque como hemos dicho, el daño muscular es tan grande que esa síntesis proteica va a ir destinada a reparar ese daño muscular. Por eso tenemos que diferenciar entre tejido proteico muscular y volumen muscular. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, un principiante no va a desarrollar tejido proteico muscular, porque como ha dicho Carlos, el catabolismo muscular va a ser muy alto, no está acostumbrado a entrenar. Pero eso no quiere decir que no pueda ganar volumen muscular a corto plazo. De hecho, muchas personas cuando entran a un gimnasio, al mes o a los 2 meses se notan súper hinchados, súper fuertes, se piensan que eso va a seguir así siempre. Eso es mentira. Eso es que han ganado volumen muscular, pero no tejido proteico muscular, que eso se gana a largo plazo. ¿Cómo se gana volumen muscular? Pues, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ejercicio al que nuestro cuerpo no está acostumbrado, los días posteriores tus músculos retienen mucho más glucógeno de lo normal. Hemos dicho que al retener glucógeno arrastran una gran cantidad de agua al interior del músculo, por lo que los músculos se voluminizan. Pero lo que pasa, pero ese volumen muscular no va a incrementarse indefinidamente. Solo se hincha un poquito al principio hasta que llega al tope. A largo plazo el músculo seguirá creciendo conforme aumenta el tejido proteico muscular. Pero hay que tener eso muy claro. Una cosa antes de leer las preguntas que nos están aquí formulando aquí los videntes o televidentes, no sé qué lenguaje se usa aquí en Instagram. Espectadores. Espectadores, sí, espectadores. Especial para mujeres y chicas, sobre todo también mujeres de avanzada edad, hay que entrenar fuerza. Hay que entrenar la fuerza, es súper importante. La fuerza siempre se ha pensado, el entrenamiento con cargas, que estaba diseñada únicamente para hombres o personas que querían aumentar su rendimiento deportivo. Y no es así, entrenar pesas es salud. O sea, la fuerza, pensad una cosa, la fuerza es la única cualidad física básica mediante la cual se expresan las demás. Es decir, si un atleta maratoniano que corre 20, 40 kilómetros, si es más fuerte, va a mejorar su rendimiento deportivo. Incluso hasta los corredores de Fórmula 1 hacen pesas, o sea, por algo será. A las chicas muchas veces les da mucho miedo hacer pesas porque no quieren ponerse como Arnold Schwarzenegger. Pero no se van a poner como Arnold Schwarzenegger. No tienen testosterona, eso es imposible. No tienen testosterona, exactamente. Van a moldear su físico, nada más. No es tan fácil. Entonces, bueno, vale, una pregunta aquí que nos hace Juan Fra Sánchez. ¿Por qué hay veces que no bajamos de peso haciendo una dieta? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Y bajar de peso no quiere decir que no estés perdiendo grasa. En muchos pacientes veo que están obsesionados con el peso. Y el peso no te lo dice todo. En el peso hay muchos factores que influyen. El agua, el tejido proteico muscular, la grasa, heces, es decir, excrementos que por ahí que tenemos ahí no hemos desechado, todo eso influye. Todo eso influye en el peso. O incluso la comida que hemos tomado hoy, que puede ser que tengamos un montón de comida en el estómago, no la hayamos digerido, eso también es peso. O el agua que hemos bebido ese día. Entonces, nosotros, si hacemos una restricción calórica, es decir, si consumimos menos de lo que gastamos, si yo al paciente le hago la calorimetría indirecta, que es lo más preciso que hay para ver el metabolismo basal, y le hago un recorte calórico, grasa tiene que perder a largo plazo. Puede ser que las primeras semanas, por lo que sea, no baje peso, pero lo que hemos dicho, el peso no es grasa. 1 kilo de grasa, lo dije en otro directo, lo vuelvo a repetir, 1 kilo de grasa son 7.000 calorías acumuladas en forma de energía en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que si al día estamos consumiendo 500 calorías menos de lo que gastamos,
vamos a tardar en perder 1 kilo de grasa unas 2 semanas, haciendo las cosas perfecto. Podemos tardar un poco más, 2-3 semanas para perder solo 1 kilo de grasa. Entonces, la grasa se pierde muy lentamente. Entonces, a corto plazo el peso fluctúa mucho, porque si un día bebes más agua de lo normal o la retienes, pues puedes subir unos kilos de peso. Si un día tu cuerpo le da por expulsar líquido, puede bajar de golpe 2 kilos. Entonces, el peso fluctúa mucho a corto plazo, pero a largo plazo la grasa tiene que bajar. Y si la grasa baja a largo plazo, aunque fluctúe, el peso también acabará bajando. Te puedes estancar. Puede ser que llegue un momento en el que ni siquiera pierdas grasa, ¿vale? Porque yo le mido los pliegues a los pacientes y puedo ver si están perdiendo grasa o no. También es uno de los métodos más precisos. Si el paciente deja de perder grasa con la restricción calórica, puede ser que su metabolismo se haya ralentizado, se haya hecho un poquito más lento y entonces las calorías que esté consumiendo en ese momento no les afecten, no está haciendo realmente una restricción calórica. Lo que hay que hacer en esos casos son dos cosas. O bajar las calorías o aumentar la actividad física. Yo recomiendo siempre intentar aumentar la actividad física, si tenemos tiempo. Hay pacientes que no tienen tiempo, en esos casos les rebajo las calorías, o se pueden hacer las dos cosas también. El caso es asegurar el déficit energético. Si no hay déficit energético, no hay pérdida de grasa. Entonces, no os obsesionéis por el peso, porque el peso en realidad no te dice nada. Hay que mirar la grasa a largo plazo. Efectivamente, y bueno, ahora para complementar también, decir que un entrenamiento bastante efectivo para aquellos que queráis perder grasa localizada, grasa corporal, y que tenéis poco tiempo, que suele ser la mayoría de las personas, que hoy en día van con mucho estrés y no tienen tiempo para entrenar, podéis utilizar una herramienta muy eficaz que es el HIIT. El HIIT es el entrenamiento de alta intensidad, que hay entrenamientos de 15 minutos que vais a perder un montón de grasa corporal. Esto está avalado por la ciencia. De hecho, si miráis en páginas, evidentemente, que estén argumentadas bajo estudio científico, cuando hacemos un entrenamiento HIIT, es cierto que en ese momento perdemos menos kilocalorías que si hacemos un entrenamiento puro aeróbico. Pero ¿qué pasa? Que el impacto metabólico es tan alto que se produce el efecto EPOC, ¿vale? Que después de haber entrenado, incluso a los 2 días posteriores, sigues perdiendo grasa corporal, ¿de acuerdo? Porque el cuerpo tiene que volver a su homeostasis. Entonces, el HIIT es muy recomendable por el efecto EPOC. Un HIIT puede durar 15 minutos tranquilamente, incluso hasta 10. De hecho, esto no tiene nada que ver con el tema de rendimiento deportivo, pero yo vi un estudio, esto fue con pacientes, con personas ya de avanzada edad, de la tercera edad, personas que tenían resistencia a la insulina, se le hacía entrenamiento de 7 minutos y con 7 minutos mejoraban su resistencia a la insulina. Entonces, si también mejoramos resistencia a la insulina, será más fácil perder grasa. Por lo tanto, un entrenamiento HIIT puede durar 15-10 minutos para personas que estén empezando, evidentemente. Ya para más avanzados se puede alargar incluso hasta los 30 minutos. Pero bueno, el HIIT es una herramienta, como ha dicho Víctor también. Lo curioso de HIIT es que, claro, durante el HIIT tú no pierdes grasa, tú estás tirando de glucógeno muscular. Y de oxígeno. Pero la grasa la pierdes en las horas posteriores. Exactamente. Es decir, al aumentar tu metabolismo basal, es decir, ahí sí que estás perdiendo grasa. Y en cambio, el entrenamiento aeróbico sí que quemas más grasa durante el entrenamiento, pero no aumentas el metabolismo basal tanto como con el HIIT, por lo que en momentos posteriores no quemas tanta grasa. Exactamente. Es lo curioso. Correcto, correcto. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí, sí. Mira, aquí tenemos más preguntas, que me gusta. A ver, una pregunta interesante. ¿La cafeína afecta al desarrollo muscular? A ver, la cafeína, si la utilizamos como termogénico, hemos dicho que aumenta el gasto energético en reposo. Si lo que queremos lograr es un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que nuestro cuerpo consume, ya sabéis que la cafeína hace que quemen más calorías. Entonces, si tu objetivo es ganar masa muscular, la cafeína no es interesante, ¿vale? Porque lo que queremos es eso, comer más de lo que gastamos. Si lo que queremos es, si tenemos un metabolismo lento y lo que queremos es aumentar el metabolismo basal para ayudar a... Voy a esperarme a que se meta Carlos porque se ha ido. Se ve que, claro, tiene un límite de 1 hora, no me acordaba. Y nada, se ha cortado. Bueno, sigo explicando lo de... Bueno, voy a esperar a que entren los demás y sigo explicando lo de la cafeína. A ver si Carlos entra y lo meto. Bueno, sigo explicando. Entonces, la cafeína es interesante si lo que queremos es aumentar el gasto energético basal. ¿Por qué? Porque la cafeína ha demostrado ayudar a ahorrar el glucógeno muscular. Es decir,
permite que cuando, por ejemplo, haces carreras, tu organismo aumente la oxidación de ácidos grasos y preserve el glucógeno muscular. Es decir, aumenta la quema de grasas y la preservación de hidratos de carbono, resumido. Pero si lo que queremos es ganar masa muscular, yo no recomendaría la cafeína. Y luego tenemos que tener muy en cuenta la tolerancia, ¿vale? Porque si tomamos café en el día a día, nos vamos a hacer tolerantes. Quiere decir eso que no va a ser útil, te vas a adaptar. Yo intentaría no tomar café en el día a día para no depender de la cafeína, para rendir bien en el día a día, pero sobre todo para que no adaptarnos a esa ayuda ergogénica que permite la cafeína. Solo la tomaría en ocasiones puntuales. Imaginaros, por ejemplo, que estáis muy cansados pero tenéis que entrenar. Pues en ese momento la tomaría para rendir. O imaginaros, por ejemplo, que vais a hacer una fase de definición o de pérdida de grasa y no la tomáis nunca, pero ahora queréis meterla, os va a hacer un efecto ergogénico. Pero si la tomáis todos los días, va a llegar un momento en el que os vais a adaptar y no va a hacer ningún efecto. Sí, verdad, es que no sé Carlos, lo que ha pasado, está cortado. No, sí, algo se ha cortado. A la hora se corta, es que no me acordaba yo de eso. Pero bueno, ya le he explicado un poquito lo de la cafeína. Es decir, podemos pasar ya a la siguiente pregunta. Vale, esperamos... Vale, bueno, se han borrado todas las preguntas, así que no sé si había por ahí alguna pregunta. Bueno, yo tengo otra pregunta aquí que había leído. ¿Qué hacemos? ¿La formulo yo? ¿Esperamos hasta que se vuelvan a unir más? No, ve diciéndola. Si quien quiera unirse, le tiene que dar al botoncito. Es muy rápido. Vale. Aquí preguntan si se puede hacer una dieta por lo que he entendido, una dieta cetogénica sin entrenamiento, sin entrenar. Pues puedes hacer lo que quieras. Es decir, ¿pero para qué? ¿Qué objetivos tienes? Si lo que quieres es ganar masa muscular, una dieta cetogénica te aseguro que no. Va enfocada a la pérdida de grasa. A la pérdida de grasa. A ver, mira, con una dieta cetogénica se puede perder mucha grasa, pero te vas a cargar parte de tu tejido proteico muscular y sobre todo te vas a cargar tu volumen muscular. Para perder grasa no hay que hacer nada radical. Hay un montón de dietas, cada año salen dietas nuevas, salen nuevos gurús. Y es tan sencillo como hacer una restricción calórica equilibrada, si lo quieres es perder grasa. Sí es cierto que con la cetogénica vas a perder grasa a un ritmo mucho mayor que con una dieta equilibrada. Eso es cierto. Pero esa rapidez, esa velocidad de pérdida de grasa pasa factura. Entonces, yo no te recomendaría una dieta cetogénica para perder grasa. Lo que te recomendaría sería restricción calórica equilibrada, moderada en carbohidratos, moderada en proteínas, moderada en grasas. Y si tu objetivo es aumentar la masa muscular al mismo tiempo, porque es complicado aumentar la masa muscular en restricción calórica, puede que con una normocalórica sí, pero con una restricción calórica es complicado, pero al menos mantenerla. Si quieres mantener el volumen muscular mientras pierdes grasa, tiene que ser una restricción calórica alta en hidratos de carbono, alta en proteínas y baja en grasa. Las cetogénicas se cargan el volumen muscular. ¿Por qué? Porque las cetogénicas no tomas hidratos de carbono. Al no tomar hidratos de carbono, lo que hemos explicado antes, todo ese glucógeno se agota. Todo ese agua que hay dentro del músculo sale. Y entonces, claro, el volumen muscular baja. No tienes dureza, no tienes tono, no está duro y tampoco tienes energía a la hora de entrenar. Entonces, yo no suelo recomendar la dieta cetogénica. Si lo que quieres es tener un cuerpo estético, es decir, musculado, moldeado, tonificado, con poca grasa, no la recomiendo porque es que te cargan la masa muscular. Puede ser que si la dieta cetogénica es muy alta en proteína, no destruyas proteína muscular. Es decir, si estás tomando el 60% en forma de proteína o el 40-50%, puede ser que no haya catabolismo proteico, pero sí vas a perder volumen muscular. Acuérdate que es diferente tejido proteico muscular que volumen muscular. El volumen muscular son los hidratos, el agua que mantiene el músculo hinchado, que depende de los hidratos de carbono y de la creatina. Y el tejido proteico muscular depende de la proteína. Si tomamos mucha proteína, aunque estemos haciendo una dieta cetogénica, no tenemos por qué destruir el músculo. Antes vamos a destruir esas proteínas que estamos ingiriendo antes de destruir las proteínas que tenemos en el músculo. Pero ya te digo, para un cuerpo estético no recomiendo una dieta cetogénica. Vale, muy bien. Una pregunta interesante es, ¿qué opinas de la arginina en cuanto al desarrollo muscular y también en cuanto al desarrollo de crecimiento? Pues la arginina, si te digo la verdad, no lo he investigado mucho, el suplemento de la arginina, pero no lo he investigado sencillamente porque no está en la lista de suplementos tipo A y hay tantos nutrientes y tantos suplementos en los que no puedes indagar a fondo. Entonces, no me he centrado en la arginina. Pero si te sirve, no está en la categoría tipo A. Es decir, no, de momento, me suena haberlo visto en la tipo C. Es decir, no ha demostrado funcionar ni para aumentar el desarrollo muscular ni para aumentar el rendimiento deportivo. Pero yo te digo, si no está en la tipo A y mucho menos en la tipo B, para ganar masa muscular no te la recomiendo porque no ha demostrado funcionar. En Internet puedes encontrar de todo. Puedes encontrar la panacea en forma de suplementos. Pero si tú quieres saber si algo funciona o no, tienes que irte a la bibliografía científica
y ver las categorías de suplementos, los que han demostrado funcionar y los que no han demostrado funcionar. Y la quinina no es uno de ellos. Muy bien. Aquí tenemos otra que dice, ¿qué mínimo de grasa sería lo adecuado? Mínimo sería 1 gramo por kilo de peso al día, si te sirve esa dosis. Que bueno, son dosis que utilizo yo, pero bueno, 1 gramo por kilo de peso al día, 2 gramos por kilo de peso al día, esas dosis estarían bien para mantener las funciones vitales. Y una parte de ellas tienen que ser grasas saturadas, ¿vale? Que son alimentos que también llevan colesterol, necesario para aumentar las hormonas anabólicas. También hay que consumir omega 3, EPA y DHA, ¿vale? Porque, bueno, han demostrado ser antiinflamatorios, aumentar la síntesis de icosanoides buenos, pero bueno, eso estaría más enfocado en un directo de salud. Mira, aprovechando esta pregunta, aquí hago una pregunta subdividida de esta pregunta. Vale, si en nuestra dieta tenemos unos niveles de hidrato bastante altos, ¿de acuerdo? Porque así lo requieren los requerimientos, ¿vale? O sea, 5 o 6 gramos. ¿Se podría bajar la grasa incluso hasta 0,8, 0,7? En el caso de que el hidrato esté muy alto. Sí, lo que pasa es que menos de 1 gramo, sí, hasta 0,8, sí. Yo incluso en muchos pacientes les pongo 0,8 gramos por kilo de peso al día. Menos no, es que menos lo veo ya lo veo muy poco. Es decir, menos de 1 gramo, 0,8, yo ya no lo recomendaría. Pero vamos, que puedes perder grasa perfectamente y tener una ingesta muy alta de hidratos de carbono. Si estás haciendo una restricción calórica, aunque tomes muchos hidratos de carbono, tu organismo va a degradar, es decir, va a utilizar la grasa corporal como fuente de energía. Vas a perder grasa. Vale. Aquí hace una pregunta bastante buena, que ya sería, bueno, enfocada también a la nutrición y al deporte, que dice, ¿son fiables revistas de Sport Life y Men Health como lugar de consulta? Bueno, a ver, yo personalmente nunca he consumido este tipo de revistas, pero en cuanto a la parte de entrenamiento, ahora Víctor te dirá la parte de nutrición, en cuanto a la parte de entrenamiento, yo diría más de buscar aquellos autores, aquellos pioneros, ¿vale? Por ejemplo, si te interesa más a nivel nacional, yo te aconsejaría González Badillo y Gorostiaga, ¿de acuerdo? Son las mayores eminencias que hay a nivel nacional. Un libro puede ser, por ejemplo, Fundamentos del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que ese libro es aplicado a un máster universitario de rendimiento deportivo. González Badillo y Gorostiaga, Fundamentos del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y en cuanto a autores destacables, más que destacables a nivel internacional, yo diría Sariovsky, ¿vale? En cuanto a entrenamiento de fuerza, Sariovsky. Te diría también Obompa, que también es muy interesante, y sobre todo uno que hemos estado hablando Víctor y yo últimamente, Brad Schoenfeld. Brad Schoenfeld es una de las mayores eminencias que hay. De hecho, si pones en internet Brad Schoenfeld Research, estudios y demás, te aparece un montón de estudios con bibliografía. Entonces, yo más que una revista de fitness, me guiaría más por un autor destacado, porque ¿sabes también lo que pasa? Que en una revista de fitness tampoco sabemos qué tipo de nutrición, qué suplementación, qué entrenamiento, qué estilo de vida ha seguido esa persona que aparece en la fotografía. No sabemos si ha consumido esteroides, si no ha consumido. Entonces, basar todo o argumentar las cosas en base a un sujeto solamente que no sabemos si ha consumido o no ha consumido esteroides, y sobre todo cuando utilizan mucho Photoshop, es decir, no es tan real, yo me guiaría más por autores en cuanto al entrenamiento. No sé, Víctor, ahora que te diga en cuanto a Sí, nutrición. a ver, depende de los consejos que te den, porque claro, yo me llegué a encontrar consejos muy burdos. Yo creo que lo que funciona es un sistema nutricional personalizado y adaptado al individuo. Es decir, sí, a lo mejor te pueden decir, bebe agua en todas las comidas. Lo veo correcto, hay que beber agua, 2 litros de agua al día. Pero si quieres ir a lo correcto, a lo que funciona, pues tienes que llevar un sistema nutricional adaptado y personalizado a tus objetivos y a tus requerimientos energéticos. Puedes ir a un especialista en nutrición a que te lo diseñe. Puedes incluso hacerlo por tu cuenta, si tienes tiempo y ganas, puedes ver todos los parámetros que han demostrado funcionar y te lo puedes desarrollar tú en casita. Puedes utilizar aplicaciones, es decir, pero siempre jugando con los parámetros científicos. Es lo que funciona. Y discrepar de los gurús, porque cada año sale el nuevo gurú de la nutrición, que tienen la panacea, tienen la solución, tienen la poción mágica, lo que estás buscando, la píldora mágica para conseguir los resultados en poco tiempo. Discrepar de eso, ¿vale? Porque al final esto es un proceso de largo plazo, tanto para ganar masa muscular como para perder grasa. Este es un estilo de vida. Es decir, en 2 días tú no vas a cambiar tu cuerpo. Puedes hacer locura. Puedes quitarte los hidratos de carbono, tomar solo proteínas, puedes deshidratarte porque te vas a deshidratar. Te puedes ver más marcado en poco tiempo.
Esos son cambios radicales, cambios locura. Eso no es sostenible, ni sano tampoco. Y encima te carga la masa Exactamente. muscular. Este es un proceso de largo plazo. Igual que tú no has ganado 20 kilos en 2 días, tampoco pretendas perderlos en 2 semanas, porque eso no es así. Tu cuerpo tiene que ir deshaciendo toda esa grasa, todas esas calorías que has consumido en exceso durante todos estos años y las has acumulado en tu cuerpo, pues ahora tenemos que revertir eso. Tenemos que consumir menos de lo que has gastado para que tu cuerpo poco a poco vaya deshaciendo todo ese exceso de los años atrás. Y eso requiere un tiempo y un proceso. Y al final, si quieres hacer algo sostenible, tiene que ser algo cómodo, algo sencillo, algo en el que a ti no te cueste hacer. Las dietas radicales, sí, te mentalizas, aguantas un tiempo, sacas fuerzas, pero luego psicológicamente te agotas, te cansas. El sistema que hagas tiene que ser cómodo. Tiene que ser cómodo y tiene que estar respaldado por los parámetros científicos. Y eso es Exactamente, lo que muy bien, muy funciona. bien. Exactamente. Ah, otra cosita que se me olvidó comentar antes, con el tema de la pérdida de grasa y entrenamiento. Es verdad que el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento HIIT son entrenamientos muy eficaces, pero también el entrenamiento con carga. Y vuelvo a insistir otra vez, no quiero ser pesado, pero sabemos que cuando entrenamos fuerza, en el músculo se liberan unos compuestos llamados mioquina-citoquina, ¿de acuerdo? Son dos compuestos químicos, mioquina-citoquina, que lo que hacen es, actúan como efecto antiinflamatorio, desinflaman mioquina-citoquina. Y de hecho, cada vez salen más mioquina-citoquinas nuevas. Entonces, es interesante también entrenamiento de fuerza, también como acompañante de pérdida de grasa y también para el mantenimiento de la masa muscular. Por supuesto, acompañado de una dieta deficitaria, como ha dicho Víctor, que sea paulatina y, pues bueno, mucha fuerza de voluntad, sobre todo. Estoy viendo una pregunta que han preguntado antes de la arginina. Es que yo he entendido la quinina. Vale, es que no la había visto. Ah, ¿Qué pregunté de la quinina? Vale, es que yo había entendido la quinina y digo, la quinina no... Sí, me suena que es un suplemento que estaba en la tipo C. Vamos a hablar de la arginina. A ver, la arginina es cierto, pues bueno, que parece ser que si la consumes, pues aumentan los niveles de óxido nítrico en sangre y se dilatan los vasos sanguíneos, lo que ello conlleva que cuando estemos haciendo un entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, pues llegue más sangre a los músculos porque los vasos sanguíneos son un poco más anchos y lleguen más nutrientes a los músculos. Y por ello, pues mayor anabolismo. Esa es la teoría, ¿vale? Pero la arginina no es un suplemento que esté en la categoría tipo A. Entonces, pues sí, puedes aumentar los niveles de óxido nítrico, puedes incluso bombear un poquito más en los entrenamientos, pero no ha demostrado que ayude a aumentar directamente la masa muscular. Entonces, tomar suplementos de arginina no son necesarios. Lo que sí que puedes tomar son zumo de remolacha. El zumo de remolacha parece ser que tiene un alto contenido en nitratos y nitritos y creo que tiene también arginina. Y parece ser que es un suplemento, es un alimento que es útil como ayuda ergogénica. Entonces, pues bueno, si lo tomas como un zumo de remolacha, sí. Si lo quieres tomar en forma de suplemento, ya te digo, no está en la categoría tipo A, así que no ha demostrado aumentar la masa muscular, no es necesario. muy bien, muy bien. Aquí hace una pregunta Dara Soria. ¿Alguna recomendación de entrenamiento HIIT? Vale, de entrenamiento HIIT. Bueno, pues depende del nivel tuyo, evidentemente. Si eres una persona principiante, pues hay millones de sistemas de entrenamiento HIIT. Pues tenemos por el más clásico, por ejemplo, puede ser un Tabata, puede ser una serie de sprint. El sprint es bastante bueno para quemar grasa corporal. De hecho, si vemos los sprinters, son personas que están bastante musculadas y tienen poca grasa corporal. Y realmente no hacen cardio a fondo. Son sprinters que hacen entrenamiento puramente anaeróbico, porque el entrenamiento sprint es puramente anaeróbico. Pero bueno, también entiendo que no todo el mundo puede hacer sprint, personas con sobrepeso y demás. Entonces, un entrenamiento HIIT, un ejemplo, pues no sé, puede ser, por ejemplo, un Tabata, no sé, realizar 20 segundos o 30 segundos de entrenamiento con 10 o 15, 20 descansos, dependiendo del nivel que tengas. Ejercicios como, por ejemplo, sentadilla, flexiones, abdominales, planchas, que sería lo más básico, ¿no? Yo primero suelo recomendar, antes de dominar objetos externos, domina tu cuerpo. Entonces, yo empezaría primero con ejercicios muy básicos, flexiones, lo he dicho, flexiones, sentadilla, si puede ser profunda, si no tienes ningún problema, evidentemente, articular, y con descansos de entre 10 y 20 segundos, y con series de trabajo de 40 segundos, 30 segundos, dependiendo del nivel, ¿vale? Eso podría ser un HIIT. Y con 15 minutos está bien, haciendo un calentamiento previo. Puede ser, por ejemplo, calentamiento de comba, si tenéis comba en casa, si no, pues calentamiento con elíptica, con remo, haciendo un poquito de calentamiento, un poco de movilidad y hacer un HIIT de 10-15 minutos. Puede ser un ejemplo de un HIIT. Pero, como digo, hay muchos sistemas de entrenamiento HIIT. Ese podría ser el más básico, empezar por lo más bajo, por así decirlo.
Pues bueno, yo creo que pregunta, bueno, ¿cuándo eres tu consulta? Veo por aquí. A ver, en Practicere, la semana que viene, bueno, mañana empiezo ya a pasar consulta en Practicere y en el Club Deportivo Santana empiezo ya el mes de mayo. Eh, a ver, la pregunta está, yo corro en montaña, estoy acostumbrado a hacer ejercicio 5 días a la semana. ¿Qué ejercicio HIIT y fuerza me recomiendas para aprovechar y perder peso? En montaña, pues bueno, aquí sería buscar ejercicios que tengan transferencia, de acuerdo a tu deporte. Si corres en montaña, pues bueno, al hacer a lo mejor ejercicios unilaterales, puede ser peso muerto una pierna, hacer sentadilla una pierna. Si te cuesta, pues ayudarte, por ejemplo, de bandas elásticas. Pero siempre, cualquier persona, hagáis el deporte que hagáis, siempre buscar ejercicios que tengan transferencia, que suponga una transferencia a ese deporte. Pues eso, buscar ejercicios que supongan transferencia a tu deporte, que te harán mejorar tu rendimiento deportivo, por supuesto. En este caso, ejercicios de pierna pueden ser lo que he dicho, sentadilla una pierna, evidentemente con bandas elásticas, pues sentadilla propia, pesada, evidentemente con una sobrecarga progresiva, nada de empezar a lo loco si nunca has hecho entrenamiento con cargas. Y bueno, eso, sobre todo ejercicios de transferencia, lo que te transfieran tu deporte, por supuesto. Ah, y una cosa importante también, aquellas personas que hagáis entrenamiento a larga duración, hay que meter sesiones de sprint. Yo lo digo por experiencia porque, bueno, yo hace 2 años me dedicaba a la carrera, hacía, bueno, carreras de obstáculos, ¿vale? Y nuestras programaciones que nos diseñaban en las salas de paleo training, porque, bueno, también soy entrenador en el método paleo training, que es un entrenamiento también funcional. En esos diseños, en esos sistemas de entrenamiento, de carreras de media hora, una hora, en muchas sesiones lo combinamos con sprint, porque tiene una transferencia, porque mejoras tu V2 máximo. Entonces, también te recomendaría, si no lo haces, que metas sesiones de sprint también, aparte de los entrenamientos que te he dicho de transferencia, de pura transferencia. Evidentemente, tienes que periodizarlo. Tiene que haber una periodización, porque si no, si entrenas a mucha intensidad, sí vas a mejorar a corto plazo, pero luego vas a pegar una bajada, no va a haber supercompensación. Entonces, bueno, en el caso de Juanfra, yo no sé si tiene algún entrenador o alguien que le esté llevando la carrera, pero eso, que se lo periodice y que meta ejercicios de transferencia, por supuesto. Uh-huh. A ver, bueno, respecto al precio de las consultas, que veo por aquí una pregunta, eso por privado te lo explico, porque por aquí nos volvemos locos. Si tengo que explicar el sistema de bonos o el sistema de pagos mensuales, pero vamos, que me escribes por privado y te explico, y te explico el producto que tengo y lo que tenga mejor, pues lo coges. Bueno, tengo una pregunta, hay otra pregunta de Javi Aroca. Hola, Javi. Sí, 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 ¿la lees tú? ¿La léela, leo yo? Carla. Bueno, vale. Dice, para los hidratos del tipo arroz, trigo, avena, etcétera, ¿mejor integral o no? Yo lo recomiendo integral, porque tiene un alto contenido en fibra, la absorción es más lenta y baja el índice glucémico o la carga glucémica. Entonces, claro, hemos dicho que durante el día sería interesante consumir carbohidratos de moderado índice glucémico para tener la insulina en niveles regulados y disminuir el riesgo de acumular grasa. Solo recomiendo hidratos de carbono de alto índice glucémico después del entrenamiento, es decir, justo después del entrenamiento. Pero yo sí lo recomiendo integrales. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguna más? A ver, por aquí. Venga, chicos, animaros. A ver. Bueno, te voy a hacer yo una mientras se lo piensan y la van formulando, te hago yo una, vale. Es Sí. una pregunta sorpresa, una Tachan. pregunta trampa, pero no tiene, el trasfondo no es de mala leche, ¿eh? Es una pregunta bastante, yo creo que puede ayudar a mucha A gente ver, porque que me habrá preguntas que voy a la enciclopedia, a buscar a las la reacciones enciclopedia. enzimáticas. Yo tengo aquí el libro por si acaso. Ahí me has pillado Vale, frío. a ver, esa es una pregunta que puede venir bien, ¿vale? Para personas, sobre todo para chicos, ¿vale? Que tienen este problema, entre comillas, que no es un problema, ¿vale? Hablamos de personas con muy poco peso, es decir, personas que tienen muy poco peso muscular y muy poco peso óseo, ojo, y que le cuesta mucho ganar masa muscular, es decir, que tienen un metabolismo muy acelerado y que tienen poca grasa abdominal, lo que se conoce como el clásico fibrado que marca abdominal. Si sabemos que para ganar masa muscular hay que añadir en torno a unas, lo que has dicho, 300 o 500 calorías extras a la dieta de mantenimiento, para una persona que tenga un metabolismo muy acelerado y que marque abdominal y que esté muy delgado y tenga muy poco peso, ¿le recomendarías aumentar estas calorías por encima de 500 o no? Si no le importa ganar grasa corporal, sí, claro que puede tomarlas, no pasa nada. Si tiene niveles muy bajos de grasa corporal y quiere tomar más de 500 calorías al día de superávit calórico, las puede tomar sin problema.
Si vemos que a través del estudio antropométrico va ganando pliegues, va ganando grasa, y dice, oye, quiero mantenerme ya como estoy de grasa, no quiero seguir ganando grasa. Entonces lo que le haría sería recortarle la grasa corporal. Le puedo recortarle las calorías al día. Es decir, pero no pasa nada. Si una persona tiene muy poca grasa, puede tomar muchas calorías, que no se preocupe por excederse, pero si le da igual ganar grasa, que las tome, no hay problema, no va a ser perjudicial. Lo que sí que no recomiendo es superar las dosis de proteínas máximas recomendadas. Es decir, si tiene que aumentar las calorías, que sean en forma de hidrato de carbono. Uno, o que las aumente en forma de hidrato de carbono. Dos, que las aumente en forma de proteínas si no ha llegado al máximo. Y como último caso, las grasas. Si quiere aumentar las grasas, pues que las aumente. Pero cuanto más grasas tome, mayor riesgo de que se acumulen. Entonces, eso. Como prioridad, el hidrato de carbono. Como segunda prioridad, proteína. Y como tercera prioridad, las grasas. Y decir también eso, que si aumentamos, como dice Víctor, si aumentas la proteína, que realmente no te va a servir porque la vas a defecar, básicamente, si aumentas la proteína, sabemos que la proteína es muy saciante. Al ser muy saciante, te va a quitar apetito y te va a impedir comer más hidrato de carbono, que es igual lo que necesitas. Entonces, lo que acabas de decir tú. Proteína es la recomendada. Más proteína no es igual a más músculo. Ya lo hemos dicho antes. A largo plazo, si consumimos proteína, pues nuestros tejidos se van a ir reparando las estructuras dañadas durante el entrenamiento y eso se desarrolla, pero a muy largo plazo. El músculo no aparece de la noche a la mañana. El volumen muscular sí que puede subir y bajar de la noche a la mañana, pero el tejido proteico muscular se va formando poco a poco. Nos preguntan aquí, Carlos nos pregunta, Carlos Costa nos pregunta lo de las tortitas de arroz integral. Si te digo la verdad, yo no he comprobado el índice glucémico de las tortitas de arroz. No lo he comprobado. No tiene muchas calorías, muchas dietas se meten como saciantes, pero si es cierto que el índice glucémico es alto, como saciante yo tampoco lo metería, porque un hidrato de carbono de alto índice glucémico no es para nada saciante. Y si te sacia es en muy corto periodo de tiempo. Es decir, la insulina estimula el apetito. Si nosotros tomamos carbohidratos de alto índice glucémico, vamos a tener hambre constantemente, porque el hiperinsulinismo, el exceso de insulina, va a estar retirando todo el azúcar en sangre y al poco rato vamos a querer comer más. Entonces, si es cierto que las tortillas de arroz tienen un índice glucémico alto, pues no las recomendaría en el día a día. Yo no suelo recomendarlas porque alimentos procesados no suelo recomendar mucho. Prefiero que te tomes una pieza de fruta, una fruta con piel, eso sí, por la fibra, o que tomes cereales en forma, por ejemplo, de copo de avena o pan de centeno, antes que te tomes una tortita de arroz. En momentos puntuales, pues a lo mejor sí es verdad que es cómodo tomarla. Puede ser por el hecho, pregunto yo también aquí, por ignorancia, puede ser también por el hecho de que esté prensada y que no tenga agua, que tenga mayor índice glucémico, o no tiene nada que ver. No tendría nada que ver porque a lo mejor, hombre, no sé si a lo mejor que al acompañarla con agua retrasa un poco más la absorción y consigue bajar el índice glucémico. Es posible. Pero sobre todo será porque como no tiene fibra, como a lo mejor son integrales, no sé si serán integrales o no, pero si es arroz blanco que no tiene fibra, pues la absorción es mayor, porque la fibra retrasa la absorción intestinal de hidratos de carbono en la sangre. A ver, tenemos que diferenciar entre índice glucémico y carga glucémica. Es diferente. El índice glucémico es la velocidad a la que se absorben los hidratos de carbono de un alimento. Pero podemos hacer una comida con hidratos de carbono de alto índice glucémico, pero bajar la carga glucémica. Es decir, la carga glucémica de una comida es la velocidad a la que se absorben los hidratos de carbono de esa comida en general. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, un ejemplo de hidrato de carbono de alto índice glucémico. Si tomamos, por ejemplo, azúcar, no es lo mismo tomar azúcar solo que tomar azúcar con proteína y con grasa. ¿Por qué? Porque el azúcar se absorbe muy rápido, pero si la acompañamos con un filete y con frutos secos, se va a tardar más tiempo en absorberse porque al estómago le cuesta digerir todo ese conjunto de alimentos. Es decir, las proteínas y las grasas bajan la carga glucémica de la comida. Entonces, aunque tomes un carbohidrato de alto índice glucémico, si lo combinas con proteínas y con grasas, la velocidad de absorción de esos hidratos de carbono en la sangre va a ser mucho menor. Eso como curiosidad lo dejo. No sé si lo habéis entendido, pero bueno, como curiosidad, índice glucémico y carga glucémica. Son dos cosas diferentes. Sí, ha quedado bastante claro. Se acompañan las tortillas de arroz, suponiendo que sean de alto índice glucémico, las acompañas con filete de carne y con frutos secos, pues ese índice glucémico en realidad baja, porque está bajando la carga glucémica. Exactamente. Muy bien. Yo creo que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, bueno, lo del sorteo. Lo del sorteo es muy sencillo. Como he dicho antes, puede participar cualquier persona. Pacientes, amigos, familiares, personas desconocidas. Para participar es muy sencillo. Tienen que enviarme un mensaje privado en el Instagram con la palabra sorteo. Solamente eso. Lo voy a hacer esta noche. Es decir, a las 10 de la noche
voy a hacer un directo publicando quién es el ganador de sorteo. Lo voy a hacer online, ¿vale? Para que se vea con transparencia cómo lo hago. Es decir, en una página web voy a registrar todos los nombres de los participantes, le voy a dar al botoncito y automáticamente pues se va a sortear. Pues, ¿qué se va a sortear? Se va a sortear un sistema nutricional personalizado. Es decir, un esquema y un cuadrito semanal personalizado a los requerimientos energéticos del paciente, a los requerimientos energéticos y a los objetivos. Entonces, pues bueno, mandarme un mensaje privado a los que queréis participar con la palabra sorteo, os registro en la lista y esta noche haré el directo con el resultado y ya me contactaré con esa persona. Muy Así bien, muy que bien. bueno, espero que os haya Nada. gustado a todos, que os haya servido de utilidad todo esto que hemos comentado. Y bueno, me tenéis a mí como nutricionista, tenéis a Carlos como entrenador personal. Y Carlos, ya entonces la semana que viene hacemos otro Sí, directo en el que vas a hablar tú de lo que es el entrenamiento específico para la hipertrofia muscular. exactamente. La semana que viene haremos un directo sobre entrenamiento de hipertrofia, ¿de acuerdo? Para conseguir un máximo desarrollo muscular. Vamos a tratar los temas de cómo conseguir hipertrofia muscular, cuáles son las variables fundamentales, cómo hacer una sobrecarga progresiva, qué diferencias hay entre un entrenamiento sarcomérico y sarcoplasmático, si hay que llegar o no al fallo muscular, ¿de acuerdo? Y todo basado, como hemos hecho hoy, con ciencia, ¿vale? Con evidencia científica. Y al igual que Víctor, que hoy va a sortear un plan nutricional personalizado, la semana que viene sortearemos también una rutina de entrenamiento, ¿de acuerdo? Para quien gane el sorteo. Le haré una rutina de entrenamiento personalizada. Y nada, espero que os haya gustado. Este ha sido mi primer directo. Espero que hayáis aprendido y bueno, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo a todos, chicos. Hasta luego. Chao, chao, chao.